Carmen específicamente. Gracias, doctor Mera, por la oportunidad y por la invitación. Quiero darle un saludo al doctor Félix Calvo del Campanario, quien tiene a pulso un espacio muy importante de poesía en la ciudad de Cali. Ojalá lo conozcamos, lo visitemos. Periódicamente hace unos festivales increíbles con invitados internacionales. De manera que ese espacio y este Adolfo Vera bien parecen ser promocionados, como decía el compañero don José, divulgados y ojalá multiplicados. Una cosa que se acaba de enterrar cuando tiene la oportunidad de ir a Europa, por ejemplo, es que este tipo de espacios los hay en todos los barrios, casi que en todas las cuadras, con acceso libre, gratis y una calidad y una pluralidad de eventos que uno dice, por Dios, eso también es progreso y es paz. No solamente salir de la pobreza monetaria como tal, sino salir de la pobreza intelectual y del bajo nivel que de pronto estamos cayendo en el nivel educativo nuestro. De manera que este reconocimiento lo quiero hacer públicamente a este par de personajes que a pulso han mantenido viva este espacio cultural. Quiero comenzar con la vida de Caravaggio, un pintor realmente que poco nos debe decir a nosotros, pero que los historiadores del arte se han dedicado mucho a estudiarlo porque fue una persona que transformó definitivamente la pintura en el mundo. Voy a comenzar con un pequeño poema que le dedicó su amigo Merino en el sepelio a los 39 años de edad cuando él falleció. Cruel conjuro hicieron contra ti, Caravaggio, muerte y naturaleza. Esta la naturaleza que dar tenía de su mano vencida, pues en cada imagen, más que pintar tú careabas, aquella la muerte de alrededor ardía, porque con gran logro cuanto ella con su guadaña consumía, tú a la vida con tu pincel rehacías. Ese fue el homenaje que le hizo un sepelio del amigo Marino a Caravaggio cuando falleció. Vamos a entrar un poquito en el contexto, en un pequeño bosquejo de las principales obras de Caravaggio. Él nació en 1571 en un pequeño pueblo a 30 kilómetros de Milán. Su padre, Ferno, se llamaba realmente Miguel Ángelo Medici, pero el apodo que le pusieron fue el del pueblo Caravaggio. Su papá Ferno había sido la mano derecha de Marco Antonio Colonna. Recuerden ustedes, el general Colonna fue el victorioso general en la batalla de Lepanto contra los turcos otomanos. Él comandó la Liga Santa básicamente junto con Juan de Austria, que iba por España, con el otro del Franco alemán, y combatieron esas tres alianzas contra los otomanos, logrando el vencimiento de los otomanos. Finalmente Colonna al padre de Miguel Ángelo lo avaló, pues le pagaba, digámoslo bien, logró que esa familia se educara, de manera que tenía un nivel relativamente importante, y él logró dejar esa finca que tenía su abuelo de cultivos de melón y de mora y demás, y se eran 5 hijos, pudo irse a estudiar el mayor sacerdocio a Roma, y Miguel Ángel siempre quiso la pintura, el papá le dio gusto, y le puso un profesor en Milán que se llamaba Paternazzo, era ya un pintor, digamos, conocido, naturalista. Recuerden que estamos hablando de que para esta época Miguel Ángel ya llevaba 7 años de muerto y había compuesto la Gran Capilla Sistina y las grandes obras del Renacimiento italiano. Era una tendencia naturalista, idealista, la pintura sobre todo de índole religioso. Los grandes motores de la pintura y del arte en ese momento era la religión. Si uno quería comer todos los días, no había sino 2 opciones: o se iba al clero o se iba a la milicia. El resto de la gente estaba condenada casi que a una sobrevivencia muy, muy precaria. De manera que Colonna, el gran general, pues fue como el mecenas y el patrocinador de Miguel Ángelo de Caravaggio. Lo vamos a ver en sus inicios, inclusive en el final de su vida, cuando huye en la isla de Malta, perseguido por la justicia. Este Miguel Ángel llegó pues a Milán, era un protectorado español, estaba bajo el influjo de Carlos V, era una ciudad llena de soldados, de guerras, de dependencias, de problemas, una ciudad insegura. Se dice que Caravaggio era, como dicen los muchachos hoy en día, un tóxico, era un tipo rebelde, de esos pues que pelea hasta con la sombra, y que como aprendió a pintar, aprendió a manejar la espada. Se metía en cuanto reyerta y problema había. Esa influencia, junto con la peste que se desató por esos años en Milán, hizo que prácticamente él
tuvieron una infancia pues marcada por esas dos características: la ciudad violenta más la peste, y un obispo, el obispo Barromeo, que fue muy famoso porque hacía la misa en las calles con todos los ornamentos para que la gente oyera desde las ventanas de sus casas las sagradas misas, a ver si podían salvarse pues de la famosa peste. De esa peste muere su padre, mueren dos de sus hermanos, sobrevive su mamá y creo que 2 o 3 hermanos. Él de todas maneras ya está llegando a los 20 años, va y vende las propiedades que tenía allí en Caravaggio, nunca más regresa, queda rota la relación con su familia y definitivamente emprende viaje a la que estaba siendo considerada pues la capital religiosa del mundo y la capital cultural, que era Roma. Una Roma que tampoco era ajena a ese nivel de violencia que tenía Milán, no era ajena a cantidad de problemas pues que había también ocasionados por la misma peste, ciudad de unos 30.000 habitantes, y Roma estaba siendo en ese momento gobernada por un papa que se llamaba Sisto V. Este papa se dice que fue el que reformó la ciudad de Roma en su parte céntrica, empezando por 7 obeliscos que estaban por ahí como tirados, traídos por Julio César y los demás generales romanos de Egipto, souvenirs de 200 toneladas de peso y 30 metros de altura, y de ahí los colocó como guías para las 7 basílicas que se estaban erigiendo en Roma en su momento. Entonces Sisto, de quien se dice entró al colegio cardinalicio en muletas para aparentar la fragilidad y la docilidad que iba a tener cuando fuese elegido papa, al ser elegido tiró las muletas a la porra y empezó a gobernar con mano fuerte. Era una ciudad muy insegura, Roma. Se dicen que había condenas por doquier, que inclusive mensualmente había más cabezas colgadas en el río Tíber, en el puente Michelangelo, que melones en el mercado, porque cualquier persona que la cogieran como medio, con cualquier hecho medio raro delictivo, era inmediatamente condenado a pena de muerte. Se dicen que 7.000 personas ajustició de los 30.000 en 7 o 8 años, de manera que era a sangre y fuego. Ese mandamiento que no matarás no era tan seguido por este papa, y logró emitir una medalla que decía "Security es perfecta", un hombre durmiendo en un parque recostado con toda la tranquilidad del mundo. Entonces esa seguridad que le dio a Roma este papa pues fue vital, y allí empezó Caravaggio, digamos, su éxito o su reconocimiento público. Cuando él llega a Roma no tenía recursos prácticamente, lo aloja un primer sacerdote llamado Pandolfo Pucci. Este sacerdote o obispo le da alojamiento con la retribución o con la condición que haga los oficios domésticos de la iglesia y eventualmente pinta algunas frutas y algunos bodegones en horas de la tarde. Él estaba pues muy aburrido con ese encargo, pero sobre todo con una única comida que le daba al día, la famosa ensalada Monseñor. Y esto que a las 4 de la tarde le servía cualquier ensaladita y el tipo pues tenía que seguir trabajando y pintando. Afortunadamente se enfermó, Caravaggio terminó en el Hospital de la Consolación, y creo que es el mismo que atendió el Papa Francisco, y salió a vender a la calle 3 obras que se vendieron por una bicoca. Pues el día de hoy en día, como se encuentra una de ellas es esta, el niño mordido por la lagartija. Pero acuérdense, el 90% de las obras eran obras de religión. Los que tenían la plata para pagar la decoración de las iglesias, las catedrales, eran los obispos, los cardenales. El pueblo no tenía dónde ni cómo comprar obras de arte. Él logró vender el niño mordido por la lagartija, a un marchante de estos, y ese marchante se lo ofreció a otro cardenal, a un cardenal del Valle, quien llegó a ser también su gran protector. Poner la siguiente. Dale. La segunda que vende en la calle es esta, que se ha considerado un autorretrato de Caravaggio, es Baco. Aparece un Baco pálido, enfermizo, con unas frutas allí al lado, triste. Se supone que era él. ¿Cómo? Se le ha acabado el vino. Eran motivos, como les digo, no religiosos, con poco mercado.
sin embargo se dio a conocer. Con esta segunda más la tercera, dale un poquito más adelante, dale un poquito adelante, con esta tercera que es Los Taúles. Son tres muchachos jugando, el cual el rayo de luz atraviesa hacia la cara del niño ingenuo, que es el que está siendo sometido a la trampa por el que está detrás, que le pasa el dato al cómplice que tiene al frente. Esta tendencia de Caravaggio se llamó el tenebrismo. El padre del tenebrismo era la tendencia en la cual el pintor tiene una mirada en las oscuras tinieblas y otra mirada en la realidad del pueblo sufriente y necesitado. Era todo lo contrario, como les digo yo, a la pintura de Miguel Ángel, la apertura idealizada, donde los vírgenes, los santos, los apóstoles, todos son divinos, no hay nadie feo, ni sucio, ni mal pintado. Por el contrario, Caravaggio trajo todo al revés. Todo lo que él veía en sus reyertas, en sus barrios populares, fue lo que llevó a la pintura. Poneme la anterior. Sí. Él, como les digo, a los 22 años, con estas tres primeras pinturas que le compró el Cardenal del Valle, ya logró cierta fama. Él se lo trajo a su palacio, lo puso como pintor oficial de él, le mejoró las condiciones y demás, y salió en ese momento, digamos, el concurso para decorar la iglesia de los franceses en Roma. Roma estaba siendo en ese momento visitada porque estaba consolidando como la capital católica, y innumerable cantidad de peregrinos llegaban a Roma a orar, pues a rogar sus favores, y los franceses hicieron una catedral allí para que cuando llegaran sus paisanos pudieran tener esa como su referente allí en Roma, y la estaban decorando. Era dos paredes de 5x3 con un telón del fondo, y entonces Caravaggio lo contrató, o el maestro del Valle lo puso a pintar allí, y el primer, digamos, sorpresa fue que pintó el fallecimiento de la Virgen María. Gran escándalo, porque pues aquí no se alcanza a ver bien, pero la Virgen María sacó como modelo una cortesana que habían encontrado ahogada en el río Tíber unos meses antes, con la misma indumentaria, con el vientre hinchado, con los pies sucios, y la gente dirá, no, esta no puede ser la Virgen María, por Dios, esto es una blasfemia, esto es el colmo. La mayoría de los cardenales le criticaron horrible a Del Valle que este pintor hubiera salido con ese mamarracho. Entonces el tipo cayó en desgracia, pero el cardenal no lo soltó, y por el contrario siguió empecinado. Esta pintura terminó en manos de Rubens, que era, digamos, un agente del rey Carlos I de Inglaterra. La compró porque la iban casi que a botar. Finalmente la compró un banquero, después la compró Luis XIV en Francia, después pasó a la Revolución Francesa, al Estado francés, y hoy en día está en el Louvre de París como una de las obras emblemáticas de la pintura italiana. ¿Sí? O sea, con esa pintura se ve muy bien lo que es el tenebrismo en la pintura, ¿cierto? La oscuridad, los modelos, digamos, el bajo mundo representado, los apóstoles o los acompañantes de la Virgen, son todos gente prácticamente de la calle. Eso pues no tenía presentación ninguna, cuando la religión trataba precisamente era de idealizar. Sin embargo, estamos en la época de la Contrarreforma, cuando también Lutero en Alemania empezó a decirle a la Iglesia Católica, alto ahí, porque está pasando, ¿no? Y la Iglesia empezó a necesitar también expresiones que le mostraran al pueblo que no todo era belleza idealizada, sino que también había una realidad. Entonces empezaron a aceptar un poco, con la misma Contrarreforma, este tipo de expresiones artísticas, y por eso no lo censuraron de todo, como hubieran querido los clásicos o los más apegados al dogma oficial como tal. Entonces este Cardenal del Monte, como les digo, fue vital para la supervivencia, pues, y la permanencia de Caravaggio en cuanto a que reñía con toda una tendencia clásica en la pintura. Finalmente, como les decía, este hombre era peleonero, era un tipo tóxico, peleaba con todo el mundo. Finalmente tenía más de 11 demandas penales. Hay una pelea aparentemente por un partido de tenis o una cosa con otro compañero que resultó ser hijo de un rico amigo del Papa,
donde muere ese muchacho. Ese homicidio lo juzgan, lo condenan, él tiene que salir volado de Roma prácticamente, se refugia en la isla de Sicilia. Allí también tiene la protección, afortunadamente, el mismo obispo del Valle, de los Colonna, que no lo habían olvidado allá, recuerden ustedes que era el general Colonna, que lo seguía estimando muchísimo. Allá lo lograron investir como caballero de San Juan de los Letrados, unas órdenes pseudo-religiosas que existían. Exactamente, órdenes religiosas. Inclusive le dieron el título de Fray Michelangelo, pues él logró eso, pero no dejaba su carácter pendenciero, y finalmente terminó también perseguido en Sicilia y termina en la isla de Malta, donde también pues él encuentra quien lo ayude, quien le dé algún modo de vivir dignamente, hasta que finalmente también terminan pues persiguiéndolo. Él trata de salir por una playa, por Hércules, a ver si llega a Roma nuevamente, donde supuestamente van a perdonar pues todos los expedientes que tiene. Finalmente muere de una fiebre, no se sabe de qué tipo de fiebre, de muerte pues natural entre comillas, cuando trataba de llegar a Roma. ¿Cuántas obras se supone que hizo? Caravaggio hizo 60 obras. Se supone que estas obras, si llegan a salir al mercado, por ejemplo la Lagartija valdría más de 130 millones de euros fácilmente. Él logró pintar dos, una está en Capitalinos en Roma y la otra creo que está en Nueva York, en el Metropolitano de Nueva York. 60 obras básicamente contra las 400 y pico que hizo Miguel Ángel, o las 500 y pico que hizo, por ejemplo, Tintoretto, es el que decora el Palacio Ducal en Venecia, ¿no? Entonces, esta vida se considera incluso el anticristo en la pintura, porque muchos críticos, compañeros pintores, pues no estaban de acuerdo con eso en absoluto. Los pintores del Escorial, por ejemplo, cerca de Madrid, lo detestaban, decían con esto había nacido el anticristo en la pintura, e incluso en el mundo mismo, que no era posible que esto fuera pintura, sino que esto era pues todo lo contrario. Eso se repite siempre. Se repite, correcto. La otra, esta es otra, esta es otra. ¿Cuál? Es que se congela después de 10 minutos. Ya. Está en la memoria. Perdón. Aquí cuando él hizo la segunda pintura, cuando la Entierro de la Virgen, que era la decoración de la iglesia de los franceses en Roma, él también sacó otra que fue inmediatamente descalificado y con la cual pues yo hasta estuviera de acuerdo, ¿no? Premonitorio de la moda que vemos hoy en día, que aquí puso San Pedro en Chores, escribiendo inspirado por un ángel, como lo vemos hoy con los compañeros que hasta en Chores van hasta misa, pues una cosa tan horroroso. Y esta premonición que le hizo en su pintura, este cuadro terminó en Berlín. Desafortunadamente, con la bombardeo de la Segunda Guerra Mundial lo destruyeron, nunca se supo, solamente se conservan algunas fotografías de los dos cuadros más tenebristas, digamos, con lo que empezó. No, es una foto de del original, que era de a todo color, era de la Segunda Guerra Mundial, que terminó destruido en Berlín. Dale un poquito hacia abajo. Correcto. Ese, vamos a ver, esta es San Mateo, la conversión de San Mateo. Esto, como les digo, tiene 5 metros de ancho por 3 de alto, y esta era la iglesia de los franceses, y él tuvo que hacer esto, de lo cual le bajaron 2, la Virgen y de los Chores, y tuvo que hacer otros un poquitico más amoldados pues a lo que pretendían, los cánones, pues no tan osado en su tenebrismo. Sí, correcto. No tan mostrón. Por ejemplo, fue el que lo cambió, que ya fue mucho más aceptado, que es la crucifixión de San Pedro, sí, donde lo crucifican que al revés, y ya pues es mucho más morigeró un poquito su expresión tenebrista, y es el que se conserva actualmente, ¿no? Sí, correcto. La crucifixión de San Pedro. Ya es otro, también se sale un poquito de su canon religioso, se llama el Narciso, el que es enamorado de sí mismo, que se ve en su reflejo. Acuérdense que el segundo motor, en el agua, correcto. El segundo motor después de la religión es la mitología, ¿no? Donde se inspiran cantidad de pintores, cantidad de temas de la mitología, sobre todo griega, pues, y egipcia, ¿no? La antigua y de la antigua.
Un poquito haciendo el parangón con no sé si me puedes poner allí la marcha triunfal de Carmen, de Bizet, haciendo un parangón un poquito entre la pintura y la música, la ópera Carmen de Bizet, por eso he querido... ¿Marcha triunfal de Aida? No, marcha marcha de Carmen, ópera Carmen, porque haciendo un parangón entre la pintura y la música y la ópera sobre todo, que en esta ópera el compositor francés Bizet en 1870 y pico compuso, basada en un libro francés de un autor que había ido a Sevilla, España, donde le tocó el ambiente del toreo, del sol, de la parranda, eso tan sabroso que nos ha gustado y afortunadamente hemos heredado mucho, que ojalá nos lo quiten, ya nos quitaron los toros, ¿no? Esperemos que pronto no sea tanto. Le quedaron fascinados con ese ambiente y este hombre oyó el chisme de que una muchacha la habían matado por un crimen pasional, un exmarido, y compuso la famosa ópera Carmen, que fue un total fracaso. Este compositor murió también de 36 años, dicen que aburrido de la cantidad de críticas que recibió, porque la ópera no era considerada buena, era pésima para todo el mundo. La ópera venía de los grandes reyes, los grandes generales, los grandes mitos, la gran música, y viene de... Marta Sen, a quien le hicimos un homenaje hace 6 meses más o menos, es una de las grandes intérpretes de Carmen de Bizet en los escenarios del mundo. Ella estuvo aquí, Marta, hace, ¿qué? ¿4 meses? También la ópera Carmen tiene que ver con la habanera. La habanera, ahora la pones porque la habanera de la Dier, la paloma. Entonces la ópera, yo creo que todos han visto menos la película. 4 películas se han hecho basadas en la ópera. La más famosa es española, de Carlos Saura. Básicamente es una gitana que trabaja en una tabacalera. Acuérdense que cuando el tabaco llegó de América a Europa, se volvieron importantísimas las fábricas de tabaco, pues todo el mundo empezó a consumir, a fumar, y salían de las fábricas las muchachas y los...
De todas maneras, puedo hacer una breve síntesis de lo que ha sido este par de genios en la pintura Caravaggio y en la música Georges Bizet con su ópera Carmen. Es un resumen apretado porque Caravaggio daría pues para unos seminarios inmensos. Cada una de sus obras tendría un análisis pues muchísimo más profundo. Si vamos a alguno de los museos, uno haga como un hermano mío cuando va, dice que al ratico le empieza a salir porque ya no le da nunca, mira para arriba y que no entiende ni aprende nada. O sea, debemos tratar de ubicar a algún pintor que nos gusta, y si vamos al del Prado y hacemos la cola a las 5 para ahorrarnos la entrada a la boleta, pues dirijámonos al pabellón donde tenemos alguna referencia que hayamos podido leer o revisar antes. Y si llegan a pasar y no han leído, pues se acuerdan de Caravaggio, que lo hablamos hoy aquí, y van y lo busquen. En el Prado hay 2 Caravaggios. De manera que muchas gracias, pues, doctor Vera. Maestro, como de costumbre, nos tienes acostumbrados pues a estas maravillosas presentaciones de arte, cultura, literatura, de manera que yo le agradezco infinitamente y los convoco para la próxima